El tema que vamos a ver son los factores claves que influyen en el aprendizaje de una segunda lengua. Existen varios factores que influyen en el aprendizaje. Estos factores pueden ser combinados de varias formas y cada combinación es única e individual. Nadie puede decir que haciendo una cosa más otra y más otra está garantizado el aprendizaje. ¿Por qué? Porque todas las personas aprendemos de forma diferente y por lo tanto vamos a tener nuestra propia receta o nuestra propia combinación de factores para ser exitosos en el aprendizaje de un segundo idioma. El conocimiento de estos factores nos ayuda mucho a los padres y a los profesores, porque esto va a hacer que apoyemos el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros estudiantes. También nos ayuda a nosotros mismos para tener claro cuáles son los factores que nos ayudan a tener éxito en el aprendizaje de otro idioma. De acuerdo a Tokuhama Espinosa, existen 10 factores que nos ayudan en el aprendizaje de esta segunda lengua. Uno de estos es el momento apropiado y las ventanas de oportunidad. El otro es la aptitud para las lenguas extranjeras. La motivación, la estrategia, la consistencia, la oportunidad y apoyo en el hogar, escuela y comunidad, la relación lingüística entre los idiomas, los hermanos o el rol que juegan los hermanos, el género y el uso de la mano. Vamos a ver a continuación una explicación de cada uno de estos factores. El primero son las ventanas de oportunidad o los periodos sensibles. Y existen 3 ventanas de oportunidad. ¿A qué se refiere con una ventana de oportunidad? Esto quiere decir que es como un momento en la vida o en el desarrollo de las personas donde tenemos mayor capacidad o mayor facilidad para aprender un idioma. La primera ventana se da desde el nacimiento hasta los 9 meses. Durante esta etapa, los bebés aprenden los 2 idiomas como si fueran un idioma materno. Por lo tanto, no tienen acento en ninguno de los 2 idiomas. Y dependiendo de las oportunidades y la motivación para usarlos, ambos idiomas se desarrollarán igual en vocabulario y fluidez. Sin embargo, esto no siempre sucede. ¿Por qué? Porque a pesar de que a un bebé se le hable en 2 idiomas desde que nace, no siempre va a tener la misma oportunidad de escuchar los 2 idiomas con la misma frecuencia. Por ejemplo, puede ser que su mamá hable español y su papá hable inglés, pero pasa la mayoría del tiempo con su mamá. Por lo tanto, va a desarrollar más de este idioma, ya que este va a ser el que más estímulos tenga en el bebé. La otra razón puede ser también que viva en un país donde se habla más de ese idioma. Por lo tanto, la gente que le rodea al bebé va a hablar más de ese idioma y por lo tanto va a desarrollar más fluidez. La segunda ventana de oportunidad es entre los 4 y los 8 años de edad. ¿Por qué se da este paso entre la primera ventana, que es cuando son bebés, y la segunda ventana, que son niños ya de 4 años? Porque los niños a los 4 años ya han desarrollado su idioma materno y esto les va a permitir ser más eficientes al momento de aprender un segundo idioma. Va a depender mucho de la autoconfianza y la seguridad que tenga el niño para tomar riesgos y poder aprender más rápido un idioma a esta edad. Y por lo general, a esta edad los niños toman muchos riesgos y juegan con el idioma. Y las ganas de comunicarse con otros niños de su edad van a hacer que aprendan un idioma de manera más rápida. La tercera ventana de oportunidad va desde los 9 años hasta la adultez. El cerebro de un niño de 9 años y un adulto es del mismo tamaño. Habíamos visto, sin embargo, que las conexiones entre las neuronas son diferentes, ya que un niño de 9 años ha tenido muchos menos experiencias y conocimientos en su vida que lo que tiene un adulto. Sin embargo, ya tiene la capacidad para aprender un idioma tomando las destrezas que tienen en el idioma materno, tanto en la parte oral como en la parte escrita. Y esto les va a ayudar a ser más eficientes al momento de aprender un segundo idioma. Otro de los factores es la aptitud. Cada persona nace con ciertas aptitudes. Algunos somos mejores para matemáticas, otros somos mejores para el baile, otros somos mejores para hablar un idioma. Y esto sí va a influir en el aprendizaje de una segunda lengua. Ahora, con esto no quiero decir que la aptitud sea algo determinante, que se tenga o no aptitud y que por lo tanto se pueda o no hablar un segundo idioma. Lo que va a hacer la aptitud es que para ciertas personas sea más fácil que para otras aprender un segundo idioma. Sin embargo, como les decía al principio, hay varios factores al momento de aprender y la aptitud o la habilidad no es el único. Hay personas que pueden tener menos habilidad pero mayor motivación y aprender mejor un idioma.
Y hay otras personas que pueden tener una motivación baja y una aptitud muy alta y quizás nunca aprendan un idioma como podrían hacerlo. La gente con una aptitud alta aprenderá con gran facilidad una segunda lengua. Por eso es que conocemos a algunas personas que viajan a un país, pasan 3 meses ahí y vienen con grandes destrezas y gran fluidez en el idioma. Y otras personas que han vivido 5 años en un país y todavía les cuesta comunicarse. No se puede influir en la aptitud que tenga una persona para aprender algo. En esto yo no estoy totalmente de acuerdo, ya que es cierto que tenemos genéticamente ciertas aptitudes. Sin embargo, si es que tenemos el estímulo del ambiente y nos dedicamos, sí podemos desarrollar más una aptitud que quizás inicialmente no la teníamos tan desarrollada. Es por esto que el estímulo del ambiente va a hacer que las personas desarrollen mucho más sus aptitudes, ya sea en el idioma o en otras áreas del conocimiento. Aproximadamente 10% de la población tiene grandes aptitudes o aptitudes muy altas para aprender un idioma y esto hace que se les haga más fácil aprenderlo. Las personas que tienen una aptitud muy alta, que habíamos visto que son 10% de la población, en lo que se destacan es en su capacidad auditiva. Esto quiere decir que tienen mucha facilidad para discriminar los sonidos del idioma. También tienen sensibilidad gramatical y pueden tener más facilidad en relacionar los símbolos con los sonidos. Esto es muy importante cuando estamos aprendiendo un idioma, porque el idioma no solamente tiene la parte oral, sino también la parte escrita. El otro factor muy importante es la motivación. La motivación incluye factores positivos, negativos, internos y externos. Obviamente, la mejor combinación es tener motivación intrínseca interna. Esta motivación intrínseca interna es la que más nos va a ayudar para aprender un segundo idioma. Sin embargo, una motivación extrínseca, como por ejemplo pasar un examen de inglés, también nos puede ayudar para aprender un idioma. Sin embargo, la motivación intrínseca va a hacer que sea un motor más fuerte o algo que nos estimule a esforzarnos mucho más. Las emociones tienen gran impacto en el aprendizaje. Por lo tanto, si tenemos una aptitud buena para el aprendizaje y además una alta motivación, o sea, muchas ganas de aprender, esto va a hacer que tengamos una emoción positiva relacionada con el idioma y va a hacer que lo aprendamos de mejor manera. También la familia y el ambiente en el que nos desarrollamos tiene gran influencia. Si tenemos una familia que nos apoya y nos motiva a aprender un idioma, probablemente lo haremos de forma más rápida. La estrategia es otra de las cosas importantes o de los factores importantes. Se refiere a la decisión que tomemos acerca de la forma en la que se aprenderá una segunda lengua. Esta decisión debe ser una decisión consciente. ¿Por qué? Porque el rato que estamos conscientes de las estrategias que vamos a utilizar, vamos a ser mucho más eficientes al momento de utilizarlas. Las personas involucradas en el aprendizaje del idioma, por ejemplo, la familia o la escuela, deben estar claras de la estrategia que se va a utilizar y deben tener claro cuál va a ser su rol en el aprendizaje de esta segunda lengua. Las estrategias más utilizadas están basadas en la persona, el lugar o en el tiempo. ¿A qué se refiere con esto? A la persona se refiere a que, por ejemplo, podemos tener la estrategia de que el papá habla inglés y la mamá habla español. La del lugar se refiere a que en la escuela se habla inglés y en la casa se habla español. Y la del tiempo se refiere a que, por ejemplo, cuando leemos cuentos en la casa y cantamos canciones lo hacemos en inglés y el resto del tiempo lo hacemos en español. Es muy importante que las estrategias estén claras para que todas las personas involucradas en esta estrategia sean consistentes con el uso de la misma. Aquí tenemos justamente ejemplos de estrategias. Entonces, una de ellas es el papá habla un idioma y la mamá otro. En la escuela se habla español y en la casa inglés. Durante la cena se habla inglés y el resto del tiempo español. La consistencia en el uso de la estrategia es clave. Por lo tanto, las familias deben preguntarse cuál es la mejor estrategia para ellos y para que sean consistentes. La consistencia es la habilidad para mantenerse constante en la estrategia escogida para el aprendizaje de una segunda lengua. Como habíamos visto antes, las estrategias pueden ser de lugar, de persona o de tiempo. Si no nos mantenemos constantes y hacemos un cambio, por ejemplo, escogimos la estrategia de papá habla español, mamá habla inglés, pero en ciertos momentos esto se cambia, lo que vamos a hacer es que el niño tenga una confusión y no pueda relacionar exactamente el idioma con la persona. Y esto va a ser un problema para el niño y sí puede ser que se confunda en los idiomas.
Por lo tanto, todos los miembros de una familia deben estar de acuerdo y comprometidos en el uso de una estrategia para así ser consistentes. Para los niños puede ser un reto mantener la consistencia. ¿Por qué? Porque justamente si el niño sabe que su mamá siempre le habla español, pero entiende inglés, quizás va a hacer la ley del mínimo esfuerzo y hablarle en inglés porque sabe que su mamá sí le entiende. Por lo tanto, es importante que haya el estímulo desde la casa para seguir, a pesar de que el niño haga el mínimo esfuerzo, seguir estimulándole a que utilice el idioma que tenemos como objetivo que el niño aprenda. Otro de los factores es la oportunidad y el apoyo. La oportunidad se refiere al uso diario del lenguaje en contextos y situaciones significativas. Es muy importante esto de las situaciones significativas, porque es muy distinto que tengamos muchas oportunidades de utilizar el idioma, pero en un entorno donde el idioma esté utilizado sin razón, como por ejemplo un aula de clases donde tenemos que repetir 10 veces una lista de verbos. Es cierto que estamos utilizando el idioma, pero no con la intención de comunicarnos con alguien más. Por lo tanto, una situación significativa como el hecho de tener que ir a un restaurante y ordenar comida en un segundo idioma va a hacer que aprendamos de mejor manera ese idioma. Una de las principales barreras para el uso del lenguaje es la falta de significado y de la relevancia de lo que se está aprendiendo. En la educación tradicional bilingüe nos enseñaban a repetir frases sin sentido, a repetir listas de verbos, a aprendernos vocabulario que no lo usamos en ningún momento. Y esto hace que no lo podamos aplicar a nuestra vida diaria y por lo tanto va a ser más difícil que lo guardemos en nuestra memoria a largo plazo. El aprendizaje de un segundo idioma es más significativo cuando se da en un contexto real y en la vida diaria de las personas. Como les decía, memorizar una lista de verbos o de vocabulario no es la forma en la que un idioma se utiliza como parte de la vida diaria. El siguiente factor es la relación lingüística entre los idiomas. El aprendizaje de un segundo idioma está determinado por qué tan similares son las estructuras gramaticales de nuestro idioma. Esto quiere decir que qué tan parecidos son nuestro idioma materno y el idioma que vamos a aprender. Y no solamente en las estructuras gramaticales, sino también, por ejemplo, en el vocabulario. Mientras más parecidos sean los dos idiomas, más fácil va a ser que aprendamos un siguiente idioma. Sin embargo, no podemos confiarnos totalmente de esto, ya que a veces idiomas que pueden ser muy similares pueden tener palabras de vocabulario que en realidad significan cosas totalmente diferentes. Y puede ser que las personas nos confiemos en el conocimiento previo que teníamos de ese idioma para utilizarlo en el otro idioma que estamos aprendiendo y en realidad lo estemos utilizando de una forma equivocada. Entonces, si bien es cierto, la similitud entre dos idiomas nos ayuda, es importante que al momento, especialmente de aprender vocabulario, nos aseguremos que esa palabra realmente tiene el mismo significado por el hecho de escribirse o pronunciarse de forma similar. Los hermanos también son una influencia al momento de aprender un idioma. Y esta influencia puede ser positiva o negativa. ¿Por qué? Positiva porque al tener hermanos, los niños van a tener mayores oportunidades de interactuar con otras personas para aprender un idioma. Por lo tanto, van a jugar con sus hermanos en ese idioma, leer cuentos con sus hermanos y esto hará que tengan mayor oportunidad para practicar, experimentar y utilizar el idioma. Sin embargo, también podemos tener consecuencias o efectos negativos. ¿Por qué? Por ejemplo, uno de los hermanos puede ser más dominante y determinar cuál es el idioma que se va a utilizar en la casa. Y esto va a hacer que el niño no tenga la oportunidad de practicar el segundo idioma. Otra de las cosas negativas puede ser que un hermano actúe como traductor. Y esto va a hacer que el otro niño, muchas veces más chiquito, no se esfuerce por hablar el segundo idioma, ya que dice todas las cosas en español, por ejemplo, y su hermano las traduce en inglés y no va a tener la necesidad de esforzarse por hablar. Otro de los factores es el género. Hemos visto que existen ciertas diferencias entre el cerebro de un hombre y una mujer. Sin embargo, todavía los estudios no son definitivos y realmente no tenemos muy claro cuáles son realmente estas diferencias. Una diferencia que se ha visto es que el cuerpo calloso de una mujer, el cuerpo calloso es lo que une a los dos hemisferios, izquierdo y derecho, es ligeramente más ancho. Y esto hace que haya mayores conexiones en ambos hemisferios y que por lo tanto las mujeres podamos hacer más cosas al mismo tiempo. Y esto nos puede ayudar al momento de aprender un segundo idioma. Sin embargo, no podemos generalizar.
ya que las personas somos diferentes y el género es una de las cosas que nos hace ser personas. Tenemos otros factores como la personalidad, como la aptitud, como la motivación, como vimos antes, que influyen en el aprendizaje del idioma. Por lo tanto, es un mito que las mujeres vamos a aprender mejor un idioma que los hombres. Como les decía, las diferencias entre el cerebro de hombres y mujeres están relacionadas con partes de estructuras físicas y de percepción sensorial. Muchas veces las mujeres procesamos el lenguaje de forma diferente y utilizamos más partes del cerebro para el lenguaje. También, como les decía, utilizamos ambos hemisferios, pero esto no quiere decir que las mujeres tengamos mayores habilidades para aprender una segunda lengua. El uso de la mano también es otro de los factores. Entre el 9 y 11% de la gente en el mundo es zurda y el 95% de las personas diestras y 70% de las personas zurdas tienen como dominante del lenguaje el hemisferio izquierdo. Esto quiere decir que 3 a 5% de las personas diestras son dominantes en su hemisferio derecho para los idiomas. Y esto puede influir en el aprendizaje, ya que si es que tenemos mayor dominancia en el hemisferio izquierdo, se nos va a hacer más fácil aprender ciertas cosas del idioma a que si es que tenemos dominancia en el hemisferio derecho. La personalidad definitivamente es un factor que influye muchísimo. Por lo general, a las personas más introvertidas les cuesta más aprender un segundo idioma porque se atreven menos a comunicarse con los demás, ya que sienten que si no están seguros de lo que van a decir y que lo que van a decir es totalmente correcto, prefieren quedarse callados. Y para aprender un idioma necesitamos hablar ese idioma y atrevernos a decir cosas a pesar de que nos equivoquemos. Y al sentirnos más inseguros, obviamente vamos a tener menos oportunidades de practicar el idioma. En cambio, las personas más extrovertidas pueden sentir menos miedo a equivocarse y por lo tanto tener mayor oportunidad de practicar el idioma. Las estructuras curriculares y las metodologías también son un factor importantísimo. ¿Por qué? Porque si estamos en una estructura curricular donde estamos inmersos al aprendizaje de un segundo idioma, vamos a tener mayores oportunidades de aprender el idioma, ya que lo vamos a estar escuchando, leyendo y hablando todo el tiempo. A que si es que estamos en un lugar donde, por ejemplo, tenemos solamente 1 hora de clases del segundo idioma a la semana. También la metodología, mientras más vivencial y significativa sea, va a ser mejor, nos va a dar mayores posibilidades de aprender un idioma. Las metodologías más pasivas y repetitivas tienden a no ser efectivas en el aprendizaje de una segunda lengua. En general, tienden a no ser buenas para aprender nada. Las personas necesitamos aprender de forma activa y vivencial.